Bien, resolver sobre el recurso interpuesto. Deseo, como una especie de preámbulo, iniciar esta fundamentación de mi resolución, que en primer lugar existe una comprensible alarma social por la cantidad de casos de violencia de género que se está viviendo en nuestra sociedad. Yo comprendo, entiendo esa alarma social, pero también estimo que los operadores del sistema, nosotros, los fiscales, los defensores y los jueces, debemos tomar ese dato de la realidad y tamizarlo, adecuarlo, armonizarlo con las otras normas que también tienen vigencia y que son donde se consagran determinadas garantías y derechos de los imputados en un proceso penal. Dicho esto, debo también recordar que la Ley de Violencia de Géneros introdujo determinadas modificaciones en nuestro Código Penal, más específicamente el agravante contenida en el artículo 80, inciso 11, como así también el agravante contenido, entre otros, en el 92 de lesiones leves, pero no introdujo modificaciones ni derogó el beneficio consagrado por un artículo que está en el mismo cuerpo legal, en el mismo código sustantivo, que es el de la suspensión del juicio de prueba. Me refiero concretamente al artículo 76 bis. Lo cual nos habla que también tenemos que manejarnos con prudencia, no caer en posturas excesivas que lleven a un menoscabo de los derechos que también se consagran en el artículo 76 bis en beneficio del imputado de solicitar la suspensión del juicio de prueba. Y esto es acorde, o va un poco de la mano, con lo que incluso sostuvo la señora fiscal adjunta, la doctora Cecilia Goyeneche, en el precedente que citó el doctor Pedemonte, me refiero a los autos Robatino, donde expresamente menciona que el precedente Góngora no trasluce un criterio regulador rígido que excluya toda posibilidad de aplicar medios alternativos de solución del conflicto, entendiendo que la referencia a la necesidad de hacer valer la pretensión represiva de la víctima exclusivamente a través del juicio oral no es de las afirmaciones que puedan asumir validez universal. Es más, dice, surge la interpretación dada por la Corte: la víctima es titular del derecho a poner en marcha un proceso a los fines de obtener una respuesta razonable y fundada, pero ello no implica prescindir de la aplicación del principio de proporcionalidad y de la ponderación, lo que además contraría el derecho de igualdad de trato al negar la posibilidad del imputado de obtener el beneficio. Es decir, es un poco lo que estoy tratando de decir aquí en cuanto a que tenemos que manejarnos con prudencia y con mesura en esta tensión que se plantea entre, por un lado, los derechos de las víctimas de violencia de género y, por otro lado, los derechos del imputado, en este caso, como se pretende, a obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Beneficio que yo debo recordarle, esto no implica la extinción de la acción penal. La suspensión del proceso a prueba, el proceso penal entra en una suerte de letargo que, si se incumplen las reglas de conducta, se revoca este beneficio y se sigue adelante con el juicio. Debemos recordar también, y quiero hacer hincapié en esto, no es una solución definitiva, irrevocable, irremediable, sino que al contrario, si el imputado no cumple, sabido es que pierde ese beneficio y se va adelante con el juicio. Esto también lo retomó la señora vocal que tuvo el primer voto en los referidos autos, la doctora Misawat, donde también, analizando los aspectos pertinentes de la Convención sobre violencia de género, cita el artículo 14, donde dice: nada de lo dispuesto en la presente convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia.
lo que pone de manifiesto el carácter de antinomia que presenta el caso entre los derechos de la mujer víctima de violencia de género y los derechos de que goza todo ciudadano, no solo los propios de acceso a la aprobación cuando cumpla con los requisitos legales, sino fundamentalmente el derecho reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a ser considerado inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Insiste también que la negativa del acceso a la suspensión en casos que pueden encuadrarse dentro de violencia de género no puede adquirir carácter universal y rígido, en sintonía con la que sostuvo también la señora fiscal adjunta, ya que el instituto de la probation se ha enarbolado legislativamente como una medida de probada eficacia en cuanto medio alternativo de juicio para solucionar conflictos de escasa peligrosidad. En otro párrafo de este voto, y aquí también voy a lo importante, le da importancia, la doctora Misawa en su voto, le da importancia a la opinión de la víctima, cosa que la Fiscalía se ha negado a que se le escuche a la víctima. Si mal no entendí, él lo interpreta como una revictimización de la víctima en caso de escucharla, pero no olvidemos que si se hace un juicio, esa persona va a ser citada como testigo también, va a seguir participando en las alternativas de ese proceso. Entonces, yo no veo cuál es el inconveniente de escuchar a la víctima para reevaluar en su caso la procedencia de este instituto, como lo ha planteado el señor defensor. Es decir, ¿a qué voy con esto? Me parece que no podemos adoptar posturas tan extremas. Es comprensible, insisto, la alarma social que existe realmente atemoriza la cantidad de casos de violencia de género y el modo que podemos encontrar de ponerle un coto a esto. Pero ese dato de la realidad no nos debe llevar tampoco a posiciones irreductibles, extremas y que caigan en el absurdo o en la arbitrariedad de negarle un derecho elemental al imputado como es obtener el beneficio de la suspensión del juicio de prueba. Yo voy a volver sobre una parte del voto de la doctora Misawat, donde habla precisamente que se resolvió citar a la víctima a los fines que se pronuncie sobre el beneficio solicitado, como sí también para que indique cómo se encontraba la relación en ese momento. En auto se escuchó a la víctima, se le dio participación en un espacio para que exprese libremente su parecer ante la solicitud de la aplicación de la solución alternativa, ante lo cual se mostró satisfecha y exteriorizó expresamente su petición original. Bueno, fue un caso donde la víctima evidentemente ha estado de acuerdo, pero en este caso debemos escucharla previamente para resolver en consecuencia. Me parece que sería la decisión más sabia, por lo menos más justa, más armónica y una solución que contemple los dos derechos en pugna, los derechos de la víctima garantizados o llevados a un determinado estatus como al encuadrarse dentro del contexto de violencia de género, y también los derechos del imputado a gozar de los beneficios que también le otorga nuestro sistema, insisto, en el código sustantivo. No estamos hablando de un instituto que está en una ley adjetiva que podría ser considerada inferior a la agravante que se prevé en el código sustantivo. Están en pugna los dos institutos y yo estimo que en este caso sería conveniente, como lo ha planteado el señor defensor, celebrar una nueva audiencia, escuchar a la víctima, reevaluar en su caso con prudencia, con objetividad, no cerrarnos ante otra posible solución para resolver de una manera más armónica, estimo yo. Por todo esto, estimo corresponde entonces hacer lugar, voy a dar a conocer la parte resolutiva, hacer lugar al recurso, en primer lugar, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor defensor y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la señora juez de garantías que rechaza la suspensión del proceso de prueba en favor de Pablo Marcelo Borja. Segundo, devolver las actuaciones a los fines que la señora jueza celebre nueva audiencia y escuche a la víctima de autos en presencia de las partes para reevaluar, yo no digo que se le otorgue, yo digo reevaluar la procedencia del beneficio impetrado por la defensa. Con esto entonces damos por concluida la audiencia. Bien.